Buenos días, señor presidente. Buenos días, soy Frida Guerrera, columnista y cronista de feminicidio en el país. Muchas gracias, secretaria. Era algo que creemos muchos que era necesario que estos informes se den en estos espacios. Atenta, escuché lo que usted comentaba, secretaria, y justamente el tema de los huérfanos y las becas bienestar. Hay un punto, las becas bienestar a menores, a bebés que no van a la escuela, no se les están otorgando. Esto no sé si sea parte de los requisitos que se solicitan. Una y otra, se están lanzando todo este tema de los apoyos a pequeños huérfanos con todo este protocolo que se presentó el 20 de julio. Y muchos de los requisitos, entre ellos está el tema de la guarda y custodia. Muchas de estas madres, la mayoría de ellas ya mujeres adultas, abuelas, no tienen las guardas y custodias. ¿Por qué? Porque hay otros abuelos que, desgraciadamente, la mayoría de ellos son los padres del presunto o del que ya está imputado, o hay muchos otros casos que estas mujeres ni siquiera, o estos hombres ni siquiera han sido señalados legalmente y que pueden y tienen todo el derecho legal de tener a los pequeños. En esos, nada más, para terminar, secretaria, hay un caso particular, muy particular, que es el de Emma Gabriela, usted lo conoce, 3 huérfanos que también están en la misma situación que el resto de estos miles de chiquitos, y que hasta la fecha pareciera que, aunque había una protección a nivel federal para Ligia Canto y sus nietos, ella sigue siendo amenazada, sigue sin una custodia por parte del gobierno federal, solamente otorgada por el gobierno de Yucatán, y que la tiene vulnerada constantemente, y no nada más a ella, a los niños. Sabemos que el nivel de Medina Sonda es alto y el riesgo de muerte pues está latente para Ligia. Gracias, secretaria. Gracias. Qué bueno que tratas. La titular del DIF, aquí está Rocío, va a contestarte las primeras preguntas porque ella trae más clara esta situación de los huérfanos y sus derechos. Yo sí te quiero contestar algo y quiero ser muy enfática, y qué bueno que me das esta oportunidad. El Código Civil de todavía varios estados de la República son verdaderamente discriminatorios, porque se ha preferido siempre que cuando no hay quien ejerza la patria potestad o la custodia sobre los menores, por ejemplo en situación de orfandad, siempre sean los padres del varón, del padre, quienes en primerísimo lugar tienen el derecho a la patria potestad y a la custodia. Hay resabios, todavía. Y en la ley de acceso también tenemos detectado lo que acabas de señalar. Esto es verdaderamente inaceptable, porque es uno de los temas más grandes que tenemos de discriminación en contra de los padres de las madres, de las mujeres. Siempre ha sido primero los padres del hombre, primero los padres del padre de familia, y después, o sea, los abuelos paternos, y después los abuelos maternos, como si fuese primero tener un privilegio adicional. Muchos de estos códigos ya han sido reformados, pero otros no. Entonces nosotros queremos hacer una revisión, y la estamos haciendo en la Secretaría de Gobernación, de aquellos resabios todavía de normativas, sobre todo en códigos civiles, en donde todavía tenemos estas discriminaciones verdaderamente inaceptables e inadmisibles. Pero tienes toda la razón, porque muchas veces el victimario, quien cometió el delito de feminicidio, sus padres son los primeros que tienen el derecho a ejercer la patria potestad y la custodia, y no los padres de la víctima de un feminicidio, que son los abuelos maternos. Tienes toda la razón, y en eso estamos precisamente para atenderlo. Y qué bueno que me das esta oportunidad para decirles a los congresos locales y a todas las entidades federativas y a los gobiernos que todavía hay resabios muy importantes que debemos eliminar porque son inadmisibles y son discriminatorios. Muchas gracias. Gracias, presidente. Buenos días, muchas gracias por preguntarnos, es muy importante. Precisamente este protocolo es un instrumento que describe el proceso de atención y el trabajo de las instancias involucradas. Esa es la razón de este protocolo, para responder de manera integral, con un enfoque interinstitucional y multidisciplinario, a las necesidades de estas personas que nos necesitan. Este protocolo busca construir un piso común a través de la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, y establece un marco de referencia para las procuradurías estatales, precisamente, a fin de homologar los procesos de actuación. Su objetivo es prevenir, atender y restituir los derechos de las niñas, niños y adolescentes, estandarizando y establecer un marco de referencia para las procuradurías. El actuar de las procuradurías y de los servidores públicos se estandarizan y se evita que se reciban casos como el que nos estás mencionando, y que con muchísimo gusto daremos el seguimiento y estamos para servirles.
Los principios rectores que tiene este protocolo son aquellos que en materia de derechos humanos emanan de la propia Ley General de Niñas, Niños y Adolescentes, destacando como eje rector, por supuesto, el interés superior de la niñez. Y estaremos pendientes, con mucho gusto. Sí. Licenciada, referente a esto, durante la pandemia, bueno, se ha dado siempre, pero durante la pandemia ha crecido el número de niñas y niños que son arrebatados por uno de los padres, en su mayoría por el padre. Cuando las familias, las madres llegan a poner la denuncia, en todo el país les dicen no se puede hacer nada porque los dos tienen la custodia, aunque el bebé o aunque la chiquita haya sido arrebatada con violencia, no hay búsqueda. Y esta es una constante y el cuestionamiento sería ese. En esos casos, por ejemplo, ¿dónde queda el interés superior de la niñez cuando es el principal? Y pareciera que el principal es el del agresor que se lleva a los pequeños. Nosotros con el caso de la Beba de Aragón nos han estado llegando infinidad de mamás que tienen desaparecidos a sus bebés que se llevaron a los 3 meses, a sus niñas que se llevaron a los 5 meses y que han pasado hasta 1 año y medio, 2 años y no saben absolutamente nada de ellos porque no hay búsqueda, porque la custodia estaba compartida. En esos casos se está trabajando también. Precisamente este protocolo… Gracias. No hay de qué. Precisamente en este protocolo la intención es que estas cosas ya no sucedan. Y la verdad nos ponemos a sus órdenes y a trabajar en conjunto, precisamente porque ustedes pueden ser los oídos y los ojos de nosotros en el territorio, para que podamos ayudar y juntos podamos sacar adelante estas situaciones. Le quería comentar que de acuerdo con información que tenemos en las Procuradurías Estatales, del 1 de abril al 12 de julio, se recibieron 9.571 casos de niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia. Y además están abiertas 2.568 carpetas de investigación en estas instancias. Y la Procuraduría Federal en defensa de niñas, niños y adolescentes está al tanto del seguimiento, pero este protocolo nos va a ayudar muchísimo precisamente para poder trabajar en conjunto en todo el país con todas las procuradurías estatales y los DIF estatales, municipales también. Muchas gracias. Solamente para mencionarte algo que es muy importante. Si no se capacitan los funcionarios con perspectiva de género, nunca vamos a avanzar en las cuestiones que tú estás señalando. A pesar de todo lo que está haciendo el DIF, si estos policías, si estos fiscales, si estas procuradurías no tienen la perspectiva de género, simplemente no van ni siquiera a admitir la denuncia de la madre. ¿Por qué? Pues porque dicen simplemente, efectivamente tienen derechos los padres también sobre estos hijos y muchas veces son bebés que requieren la atención materna. Entonces, sí es importante que todas estas capacitaciones que estamos dando, por ejemplo, en estos policías que hemos estado capacitando, tengan la perspectiva de género, porque te cambia radicalmente la visión de cómo atender un problema desde el punto de vista de la mujer y no necesariamente porque en realidad estos pequeños pues están, en mi opinión, mucho mejor con la madre si son pequeños que con el padre. En última instancia, en igualdad de derechos y en igualdad de circunstancias, normalmente tenemos esta situación. Por eso la perspectiva de género es fundamental en la capacitación de todas las instancias de gobierno local, municipal y desde luego federal. Claro, y estamos replicando y capacitando. Sobre el tema. También, luego tú. Buen día, presidente. Dalila Escobar, corresponsal de Tiempo.tv. Te voy a preguntar, bueno, primero, no se había abordado el tema del recorte de presupuesto de 75% a mujeres, que representa un poco más de 150 millones de pesos. Entonces, preguntarle a la titular cómo es que está enfrentando esta situación, sobre todo en el marco de lo que se está viviendo con el tema del confinamiento, del incremento de la violencia contra las mujeres. ¿Cómo es que se puede hacer más con menos? Esa es la primera pregunta. Muy buenos días a todas y todos. Hemos, como todas las instancias del gobierno, puesto en el centro, en este momento, el bien superior que es la salud y salvar vidas. Y el Instituto Nacional de las Mujeres, como todas las instancias del gobierno federal, han sufrido un recorte en los rubros que tienen que ver con las operaciones, pero no hemos sufrido recortes ni en el tema de personal y salarios, ni en la parte sustantiva. Entonces, los recursos del instituto siguen apoyando las instancias estatales y municipales de las mujeres y seguimos trabajando, haciendo con el recurso más valioso que tiene el instituto, que es su capital humano, el trabajo estratégico, que es la transversalización, o sea, que cada una de las dependencias del gobierno, en cada uno de sus programas que ya definieron líneas de acción, trabajen para incorporar esta perspectiva, como decía la secretaria de Género, y realmente llegar
a lograr esta igualdad sustantiva. Y por otro lado, estamos trabajando, el presupuesto para las mujeres está en muchos lugares. Está obviamente en el Instituto de las Mujeres, está, como presentó la secretaria, en la atención a la violencia, pero también está en seguridad pública, donde se está financiando con fondos de seguridad el programa Mujeres Constructoras de Paz. Y cada una de las dependencias del gobierno federal, igual que del estatal y municipal, tiene recursos asignados a las mujeres. Creo que el ejemplo más importante en este momento son los programas prioritarios, donde vemos que la mayoría de los recursos van para mujeres, pero también en el marco de los créditos que se han dado para afrontar la pandemia, hay un número importante de créditos que han ido a mujeres, y por primera vez en la historia se están dando créditos a trabajadoras del hogar, a pequeñas empresarias, que son las que más están sufriendo en este momento. ¿Afecte la tarea de atender el tema de la violencia contra las mujeres? Estamos haciendo los ajustes, estamos haciendo los ahorros que nos ha pedido la austeridad. Estamos viendo con mucha responsabilidad y con mucho compromiso de todo el personal del Instituto Nacional de las Mujeres cómo seguir haciendo lo que teníamos planeado, adaptado también a la situación en que estamos. O sea, parte de ese presupuesto era para viajes, para eventos. Obviamente nadie está viajando, los eventos los estamos haciendo virtuales. Entonces, por eso es que con tranquilidad digo que vamos a seguir haciendo lo que nos propusimos, adaptados a la circunstancia en que estamos y entendiendo qué es la contribución que todas y todos tenemos que hacer para esta situación extraordinaria que vive no solo México, pero el mundo. Y por otro lado, preguntarle también a la secretaria de Gobernación. Secretaria, preguntarle si usted considera que o descarta que los hogares se convierten en automático en un lugar seguro para las mujeres, sobre todo en este contexto de confinamiento. Deberían de ser un lugar seguro, y deberíamos de que nuestra casa, nuestro techo, sea un lugar seguro para que vivamos en paz y en tranquilidad. Lamentablemente, y lo he dicho en otras ocasiones, en este sistema pues muchas veces violento, patriarcal y machista en el que vivimos, y que es una cuestión cultural ancestral, pues en muchas ocasiones sí hay un tema de violencia de la pareja, sobre todo en contra de las mujeres y también de los niños y niñas. Entonces sí, ahí hay un tema en donde nosotros debemos trabajar, pero desde el punto de vista de la educación, desde el punto de vista de cambiar estos patrones ancestrales que han pervivido en el mundo, no solamente en México, en el mundo. Tengo conocimiento que en los países más desarrollados existe también un tema de violencia en contra de la mujer muy fuerte. En países que pudiéramos pensar que no, que incluso en países, digamos, del norte de Europa, países escandinavos, en muchas ocasiones también tienen temas de violencia intrafamiliar significativos. O sea, no es un asunto únicamente de nuestro país, es un asunto que traemos desde hace mucho tiempo, y que sí, todavía, lamentablemente, tenemos que reeducar en muchas ocasiones para que esto no suceda, o no suceda con la frecuencia en muchas ocasiones que sucede. Bueno, y preguntarle también sobre el tema de la despenalización del aborto. Sabemos que actualmente está la discusión en la Suprema Corte, está el tema de Veracruz, pero a nivel nacional, para no pensar más allá como un asunto de amnistía a las mujeres, que más bien se legisle en el tema de pues no criminalizarlas. ¿Cuál es la opinión que tiene al respecto sobre Bueno, las mi opinión la conocen y la han conocido desde hace muchos años. Mi opinión es que la mujer no debe enfrentar un proceso penal por haber tomado una decisión de esa naturaleza. O sea, simplemente es recriminalizarla nuevamente. Entonces, para mí, el hecho de que una mujer enfrente un proceso penal por una situación de esta naturaleza es, en mi opinión, algo inadmisible. Entonces, yo estaría totalmente de acuerdo con la ponencia del señor ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, que establece para el Estado de Veracruz esta situación. Muchas gracias. Presidente, nada más preguntar cuándo va a venir la jefa del SAT. Había mencionado que va a venir para el tema de las facturas enfocado al asunto de los gobernadores. ¿Cómo? No te entendí. ¿A que cuándo va a venir la jefa del SAT? Porque había mencionado que nos iba a dar